de antes eso. Bueno. Había quedado de antes. Ahí está. Entonces, esa es la cuestión con las propiedades condicionales y somos 15, che. Bueno. Entonces, vamos a ver el práctico este. ¿Qué tal? ¿Alguien hizo algún ejercicio del práctico 3? Recién lo encontré. Recién lo encontré. Bueno, entonces está. Obviamente no. ¿Y los demás cómo andan con el práctico 3? Bueno. Entonces, lo que puedo hacer es explicarle un poco el práctico 3 y después hacemos algún ejercicio de los prácticos anteriores. ¿Okay? El práctico 3 realmente es bastante sencillo, pero bueno, es usar las definiciones. Acá, en la parte de ejercicio 1, te dan la probabilidad de A y la probabilidad de A unión B, y te piden calcular la probabilidad de B, pero necesitas alguna hipótesis extra y ahí te dan 3 hipótesis, en realidad son independientes, ¿no? La hipótesis, en caso 1, caso 2 y caso 3. Caso 1 cuando son A y B son independientes, caso 2 cuando son disjuntos, caso 3 cuando A está incluido en B. En general, que sean disjuntos es lo opuesto a o excluyentes o incompatibles, se dice en probabilidad. Es totalmente distinto a ser independientes. Disjuntos significa que cuando pasa A no pasa B, y cuando pasa B no pasa A. Entonces, cuando vos sabés que sucedió B, seguro no pasa A si la probabilidad de A es 0. Entonces, son bastante dependientes, digamos, en el sentido de que vos tenés mucha información. Cuando te dicen que sucedió uno, tenés mucha información sobre el otro. Casi información total, ¿no? Porque cuando pasa uno, el otro no pasa. En el caso de este otro, disculpen. Entonces, eso es lo que les estaba diciendo. Ok. Bueno, ¿qué más? Bueno, subconjunto es peor todavía, bueno, parecido, digamos. Cuando vos tenés un A es subconjunto de B, significa que si pasa A, seguro pasa B. Entonces, bastante seguro, digamos. Bueno, no importa. Vamos a otros casos. Bueno, ejercicio 2. Acá te dicen que A es independiente de B y B es independiente de C. Te preguntan si se puede afirmar que A y C sean independientes. Entonces, en caso afirmativo, demostrarlo. En caso contrario, dar un contraejemplo. Y es un ejercicio interesante. Lo pueden hacer con un ejemplo o demostrándolo en forma sencilla. Ejercicio 3, demostrar que si A es independiente de A, si solo si A es igual a 0, o la probabilidad de A es igual a 0, la probabilidad de A es igual a 1, también es muy sencillo a partir de las definiciones. Ejercicio 4 también todo muy sencillo a partir de las definiciones. Todo, la parte 1, 2, 3 y la 4. Bueno, son sencillos. El ejercicio 5, son divertidos estos ejercicios. El ejercicio 5, la parte 1 y 2 también son divertidas, ¿vieron? Son típicos ejercicios en probabilidad de cajas de, digamos, muestreo con o sin reposición. Entonces, eso está bastante interesante. Por ejemplo, el ejercicio 1, acá, tenés una caja que tiene 6 bolitas rojas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y después dice que 4 bolitas blancas. Uy, eso me mató. 1, 2, 3, 4. Y 5 azules. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, se extraen 3 bolillas de forma sucesiva.
Si traes primero una, después la otra, después la otra, agarrás. Calcular la probabilidad de que la primera sea roja, la segunda blanca y la tercera azul. ¿Ah? Eso es muy sencillo. Después, en el ejercicio de la parte 2 tenés dos cajas. Caja 1 y caja 2. Es decir, vos extraes, en la parte 1 extraes y sin reposiciones. Si la extraes una bolilla y no la repones, no la volvés a colocar adentro. Y en la caja 2 dice tenés tres rojas, 1, 2, 3, y después dos azules, 1, 2, 3, no, dos azules, tres. Y ves, la caja 2 contiene dos rojas y cinco azules. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 dijo. 8 azules. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ah? Entonces, si lanzas una moneda, primero lanzas una moneda. Si sale cara, sacas una bolilla de la caja 1. Si sale cruz, sacas una bola de la caja 2. Entonces te dice hacer la probabilidad de que saques una bola roja. Interesante. Sacas es decir, tiras una moneda, entonces si sale cara, elegís la caja 1, si sale cruz, elegís la caja 2. ¿Ah? Eso es. Y después de ahí extraes una bola. Te preguntan cuál es la probabilidad de que salga roja. ¿No? Muy interesante esto. Entonces, bueno. Bueno, y el ejercicio 6 es tirar al blanco. Entonces tenés una probabilidad de invocarle, son dos. Acá tres jugadores que tienen al blanco, en la parte 2 es un jugador, dos jugadores que tienen al blanco y tienen una probabilidad de invocarle. Ejercicio 7 es teorema de Bayes. ¿Vieron el teorema de Bayes? No. Todavía no, ¿No? parece que viene. Mario me habló recién. Sí, que no, que hoy Ah, lo mencionaron en el teórico para ser próximamente visto ¿Tú en qué teórico estás haciendo, Mario? con Graneri. Graneri. Bueno. Sí, yo eso estuve adelantado entonces con respecto a Graneri. El Bayes es muy interesante, es como probabilidad inversa, lo que sería la inversa de la probabilidad, porque vos, si tenés una bolsa, ¿viste? Tenés dos bolsas, una con 10% de bolas blancas y 90% de azules, y tenés una otra bolsa que es al revés, 10% de azules y 90% de blancas, y te dicen que sacaste una bola blanca, es decir, obviamente la probabilidad de sacar una bola blanca en la primera caja es de 10% y la segunda de 90%. Pero ahora te dicen que elegís al azar, digamos, una de las cajas con probabilidad un medio y te preguntan, bueno, saqué una bola blanca. ¿Cuál es la probabilidad de que haya sido de la caja 1 o de la caja 2? Está bueno, ya sabes que lo más probable es que sea de la caja 2, pero ¿cuál es la probabilidad? Entonces te permite calcular eso. Y bueno, ellos tienen miles de demos de aplicaciones, pero ya lo van a ver en el teórico. Entonces, ya veo que estamos muy adelantados con respecto a teórico. Volvamos entonces al práctico anterior. El práctico 1 creo que más o menos... ¿te salió, Mario, el ejercicio 6? Sí, ¿Sí? Bien. Salí al final con eso, ¿no? sí. Con la pequeña diferenciación. Perfecto. Bueno, ¿alguien más hizo el ejercicio 6 de acá? Levante la mano quien hizo el ejercicio 6. 6066277 hiciste. Bien. ¿Cómo querés que te llame? ¿606 o 777? No, todo bien.
Uy, disculpame, lo que pasa. No le, no le puede cambiar el nombre, poner el nombre ahí, no. Bueno, no pasa nada. Ah, está, tranquila. ¿Cómo que te llamas? Marcela, está Marcela también para eso tener. A ver si yo puedo cambiarte, ¿no? Ajá, seguro. Preguntar solicitar, renombrar. Marcela. ¿Cómo estoy, eh? Soy todopoderoso. Bueno, te cambié el nombre, espero que eso no genere problema. Calculo que no, ¿no? Porque si lo cambié yo, supongo que no te genera problemas, no sé. Después me contás. Bueno, entonces, no sé si alguien tiene alguna duda particular del práctico uno. Ustedes saben, les voy a dar un sermón. Vieron que como profesor cada tanto tengo esa potestad. Ya se los dije la vez pasada, está bueno ver cómo alguien hace un ejercicio, porque copiando, digamos, y viendo cómo se hacen las cosas es una forma de aprender básica. Pero también lo más importante es hacer uno las cosas, ¿no? Tratar de hacer uno las cosas. Ese esfuerzo, aunque no te salgan, el esfuerzo solo de tratar de hacer las cosas, ya eso ayuda, ¿no? Y entonces en el práctico, en el teórico se ven muchos ejemplos, los profesores teóricos ven ejemplos, pero para realmente ver si uno está entendiendo algo, es importante tratar de hacer antes. Y bueno, y después preguntar, ¿no? Las dudas. A ver, ¿alguna duda de práctico uno? Si no, pasamos a hacer cosas de práctico 2. Si hay alguna duda, estoy viendo el chat. No hay nada en el chat. Nada por aquí, nada por allá. Entonces, vamos a práctico 2. El práctico 2 ya hablábamos. Acá ya es parecido a práctico 1, pero con probabilidades. A ver si alguien tiene alguna duda en el práctico 2 particular que queramos hacer. Bueno, entonces, a ver qué podemos hacer. Vamos a hacer vamos a hacer el 5 oro, que está bueno. 5 oro podemos hacer que está el del ómnibus, que también tiene un asterisco. El de los días ya lo hicimos, ¿no? El de los días ya lo calculamos. El de 366 días. ¿Cuál es la...? Bueno. Y el último, el de secretario, ese es complicado. El de secretario que le erran todas es complicado, pero da. A ver, ¿alguien que tiene alguno en particular que quiera que haga? Que quiera que hagamos entre todos. El 3 está... El número 3, dijiste eso Sí, 13, ¿no? habíamos hecho alguna parte. Sí, el 3, ahí está. El 3 es así. El 3, la primera parte era elegir entre los N asientos y asientos para colocar a la gente, ¿no? Entonces, acá está lo que hicimos. Entonces, el 3, tenés N asientos y elegís I para colocar a I personas. Entonces, la primera parte es elegir los I asientos, el lugar donde vas a colocar a la gente. Es como los habilitados. Es como si tuvieras I personas, suponete, bueno, y querés que verifiquen las condiciones del COVID, sabés que van a venir invitados y vas a poner un papelito de acá se puede sentar y acá no. ¿Cómo hacen con el COVID? Entonces, tenés N asientos y personas. Entonces, ¿de cuántas formas tenés que elegir los lugares donde van a ir los asientos? Donde van a ir las personas. En realidad esto es no sé, los asientos. Vamos a ponerlo en línea primero los asientos. De 1 a n y tenés que decir dónde van a ir las personas.
Entonces, sin decir qué persona va en qué asiento. Entonces, es como pintar de negro los lugares donde va a ir personas. Elegir y asientos para pintarlos de negro. A ver que se me está pegando la batería de la computadora. Que consume bastante. Entonces, gente, ¿se acuerdan que esto lo habíamos hecho, no? ¿Cuánto era la cantidad de formas de elegir y asientos para colocar? Tengo que elegir y asientos, que hay n asientos y tengo que elegir y. Habíamos calculado combinaciones de n tomadas de i. Exacto, combinaciones de n tomadas de n. Una forma de pensarlo esto, que está buena, es pensar que esto es una palabra, poner un 0 donde no vas a poner una persona y un 1 donde vas a poner personas. ¿Cuántos unos hay? ¿Cuántos unos hay acá? 6. Sí, acá sí, pero digo, en la teoría habría I1, ¿no? Y Serían I. Entonces la cantidad de ceros sería n menos i. Entonces, esto, ¿cuántas formas hay de poner? Los i son constantes, entonces, ¿cuántas formas hay de colocar los i? Esto lo puedes pensar como una palabra que tiene n letras, pero hay i repetidas y n menos i repetidas. Entonces, ¿cuántas permutaciones puede hacer esta palabra? Cada permutación te va a indicar lugares distintos donde colocar a las personas. Entonces, la cantidad de palabras distintas que se pueden formar con i1 y n menos i ceros es n factorial dividido la cantidad de unos factorial, que sería i factorial, por la cantidad de ceros, que es n menos i factorial. Y esto justamente, las combinaciones de n, es otra forma. Y conocen el tema de las permutaciones. Después hay que colocar las personas. ¿De cuántas formas se pueden colocar las personas una vez que, bueno, una vez no? ¿De cuántas formas se pueden colocar las personas y personas en el asiento? Las personas son distintas. Entonces, hay dos formas de verlo. O bien en dos pasos, primero elegir los asientos y después colocar las personas, o bien directamente colocar todas las personas. Eso ya lo vimos la vez pasada. La forma, elegir primero todos los asientos así y después colocar las personas de una forma en los unos y después las preguntar. Por ejemplo, pongo la persona 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6, y después permuto el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, las permuto de 6 factorial formas posibles, y no tengo todas las formas de distribuir las personas ahí. Y eso sería i factorial. Esto en realidad son arreglos de NNI. Arreglos de NNI. En algunos lugares aparecen en esta ocasión. Entre paréntesis la n y su índice. De esa forma. Ahora vamos a la tercera parte del problema, que es la más divertida. Y ahora tenés n es 4m, y vos tenés dos filas de asientos. No sé si se llama de filas, digamos dos. Asientos así de a dos. Y tenés m línea, digamos. Entonces vos te colocás en un lugar, vos estás acá. Y entra alguien al ómnibus y a vos te interesa que se siente al lado tuyo. Entonces, querés saber cuál es la probabilidad de que se siente al lado tuyo. Esa persona se elige al azar los lugares. ¿Tá? Y vos también estás sentado al azar. Es eso, ¿no? Lo que dice, ¿no? A ver. ¿Qué dice? La letra. Dice, asumamos ahora que la gente se dispone al azar y que cada disposición particular tiene la misma probabilidad. Supongamos que n es igual a 2 o 4m y que el ómnibus tiene un pasillo en el medio y que a cada costado del pasillo hay m filas de 2 asientos cada una. Para darle un toque romántico, supongamos ahora que sube al ómnibus Kenny Reeves o Angelina Jolie.
según la opción de cada uno. ¿Qué probabilidad tiene usted de quedar sentado al lado del personaje en cuestión? Entonces, ¿cómo calculamos eso? La probabilidad de que se suba, el personaje que se suba y más uno, digamos, y que justo caiga en tu lugar. Entonces, ¿cómo lo hacemos eso? Sugerencias. Tenés la probabilidad de tener estar la mala suerte de ya tener como acompañante, entonces ya no, la probabilidad es cero. Pero acá estamos en el práctico de casos posibles o de casos favorables. Casos favorables o de casos posibles. Siempre digo al revés, no se puede. Entonces tenemos que ver casos favorables y casos posibles. Los casos posibles, ¿cuántos serían? Tenemos, supongamos, I más 1 personas, no sé, igual, porque se subió en I al principio y I más 1, ¿no? Entonces, ¿qué les parece a ustedes? ¿Alguna sugerencia? No entendí por qué I más 1. Yo cuento entre los I. Yo digo que por eso, el I más 1 yo me refería a contando la persona que sube I más 1, pero podés contarte a vos, pero los casos posibles los favorables son cuando la persona se sentó al lado tuyo, me parece, ¿no, Mario? No sé si. Sí, sería 1 entre 4m menos 1 y aparte multiplicado por todas las opciones que yo pueda tomar de asiento. A ver, una posibilidad ¿cómo dices? 1 en 4m menos 1. 4m menos 1. ¿Y por qué es esto? ¿Sería? Porque yo ya ocupé uno de los 4m. Sí, pero eran I lugares, ¿no? Eran I lugares que están ocupados, ¿no? Sí. Sí. Puedo pensarlo así, que ya están todos sentados. Ya están todos sentados, ¿verdad? Ya estaban todos sentados. Entonces, sería 4m menos I, puede ser. No, ahí está. Cualquiera de las dos se puede ir de complemento. Pero vamos por una a ver. La de Mario era que ya estaban todos sentados, puede ser. Y vos elegís un asiento, que es el lado tuyo, entre el resto. ¿Era algo así, Mario? Sí, así lo había pensado. Vos tenés 4m en total. Y ya se ocuparon I asientos. Entonces te quedan 4m menos I. El tipo tiene que elegir entre 4m menos I, y la probabilidad de que elija el tuyo es 1 en 4m menos I. Sería algo así. Eso es lo que vos decís, ¿no? Eso. Ahora, el problema es que el tuyo puede estar ocupado, el que tenés al lado tuyo. ¿Me explico? Porque cuando vos elegiste los I con arreglos de N en I, posibilidades, una de las posibilidades es que tu asiento del costado ya esté ocupado, digamos. Ahí está frito, obviamente, ahí ya la probabilidad es 0, digamos. Como que habría que dividir los casos entre los que está libre de tu asiento y los que no está libre, digamos. Me parece a mí, no sé vos qué pensás. No. Porque viste que si... Lo estoy repensando. Estás repensando. Y Marcela, vos decías, es Marcela, ¿no? Que está sugiriendo. Ahí está. Ahí está. Vos haces al revés. Primero sentas al famoso y te quedan 4m menos 1 asientos para llenar. Y ahí... claro, vos... después entra la gente y se distribuye. Entonces vos lo que decís es que si vos entras primero y elegís al azar, tenés una posibilidad en 4
en 4m menos 1 de sentarte está buena. Creo que está bien la que dice la compañera. Porque vos distribuís las cosas como se te antojan, ¿vale? Claro, 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 está bien creo que está bien esa que dice Marcela, porque, digamos, uno distribuye las personas, las I más un persona, las distribuye ahí en los asientos. Pero uno puede, en realidad cuando distribuye, puede elegir cómo las distribuye. Digamos, uno no tiene por qué distribuirlas todos al mismo tiempo. Podría ser un proceso, digamos, primero poner una, después elegir al azar poner otra, así, no hay problema, digamos, ese mismo resultado. Entonces Marcela utiliza una forma adecuada de cómo distribuir las personas. Primero pone el famoso y después entra ella. O al revés, podría entrar ella y después el famoso, digamos, da lo mismo, porque entra uno, ahí agarras un lugar y no importa el lugar que agarres, después entra el otro, digamos, agraciado y tiene una posibilidad en 4m-1 de invocarlo. Que es el número que vos estabas pensando, Mario, pero razonado me parece que distinto, ¿no? ¿Puede ser? Sí, O no sé sí. si en una de vos lo habías razonado así. Así que sería 1 en 4m-1. Está buenísimo, la verdad yo no pensé a lo bestia, todos los casos favorables sobre casos posibles. Entonces vamos a pensarlo acá, casos favorables sobre casos posibles, a ver si me da lo mismo. A ver, quizá parece que fuera una posibilidad. Otra, vamos a ver todos los omegas que se pueden, el espacio de los omegas, que son todas las configuraciones posibles, que dan los arreglos de NMI. Suponemos que I sea la cantidad de... I sea la forma de distribuir, ¿no? Entonces, suponemos que sean I personas, incluyendo al famoso. Tenemos este es el omega. Ahora voy a calcular, eso sería el total del omega. Ahora vamos a calcular vamos a calcular los favorables. Los favorables, ¿cuáles casos favorables son? ¿Cuántos casos favorables son? Son que vos estés al lado, el famoso esté al lado tuyo. Entonces es el famoso y vos. Que puede estar así o al revés. Entonces, ¿cuántas formas hay de famoso vos? Suele que estás acá y puede estar al revés y puedes elegir cualquiera de estas filas. Hay M filas acá y M filas acá. Así que hay dos M y cada una tiene posibilidad de famoso acá y vos acá o al revés, por dos. Y después tenés que distribuir al resto de la gente en los lugares. Como el resto de la gente es N-2, en I-2 lugares. Si elegir N-2 lugares entre N-2. Entonces vamos a ver si el cociente da, por ahí para arriba, la probabilidad sería 2 al cuadrado M arreglo de N-2 en I-2 sobre arreglos de N en I. Vamos a ver si esto da. La cuenta, está un poco complicada esta cuenta. A ver, la 4M N-2 factorial sobre, acá es N-2 menos I, es N menos I factorial, y acá abajo tengo que ir por N factorial sobre N menos I factorial. Entonces se van. Va N menos I, me queda 4M, y este abajo me queda N por N menos, con N menos 2 acá, se va N por N menos 1. ¿Están de acuerdo con esta igualdad? Esta igualdad. Pues taché el N factorial con N menos 2 factorial. ¿Se ve algo? Ah, bueno, está bien. No, ahí me ven, pero bueno, esto está. Voy al práctico, entonces. Voy a hacerlo acá.
Voy a hacerlo acá. Acá se ve el práctico, ¿no? Sí, se ve. Pero qué raro, yo el pizarrón lo veo bien. Sí, lo que pasa es que ella está con la ceibalista y puede ser que tenga problemas Ah, con el ceibalista. Voy a hacerlo acá acá. Entonces yo tengo los asientos. Acá se ve Marcelo, ¿no? Todos ven acá, ¿no? Lo que estoy haciendo. Ah. No, lo que pasa es que hay una forma de ver las dos pantallas, no te preocupes. Lo hago acá. Entonces tenés n igual 4m. Desde 1 a m las filas. Entonces, los casos totales, omega es arreglos de n en i. Ahora, ¿cuáles son los favorables? Favorables. Favorables. Son, elegís una de las filas para estar en pareja con la otra persona y ahí te pones al famoso y vos. O al revés, puede ser vos y famoso. Entonces, ¿cuántas posibilidades hay? Elegís de las filas, hay de 1 a m, hay 2m filas, y después, cuando elegiste una, tenés dos posibilidades, famoso vos o vos y famoso. Entonces tenés que multiplicar por 2. Y después colocas al resto de la gente, que es, hay n menos 2, perdón, asientos quedaron y tenés i menos 2 personas. Entonces la probabilidad te queda 4m arreglos de n menos 2 y menos 2 dividido arreglos de i en n. Y esto, la fórmula es 4m sobre el arreglos es n factorial sobre n menos i factorial. Y en esta otra te queda n menos 2 factorial sobre n menos 2 menos i menos 2. Entonces esto te queda 4m, bueno, 4m, te queda n menos 2 factorial, debajo queda n factorial, y acá te queda, si ves este 2 y este 2 se tachan, queda n menos i factorial sobre n menos i factorial. Así que se van este con este. Entonces acá me quedo 4m n menos 2 factorial sobre n factorial. Pero n factorial y n menos 2 factorial, n factorial es n por n menos 1 por n menos 2 factorial. Así que se van y queda 4m sobre n por n menos 1. Pero n es igual a 4m. Por lo tanto, este 4m se va con este y me queda 1 sobre n menos 1. Y n era 4m, así que me quedó lo que dijimos, 1 sobre 4m menos 1. Independiente de i, como había dicho Marcelo. Y también Mario, pero le logré confundir a Mario para que no siguiera con su proposición. ¿Alguna cosa? ¿Alguna duda? ¿Aplausos? ¿Risas? Nada. ¿Vacío? El vacío absoluto. Bueno, gente. El de los años ya lo vimos. El de este lo vimos, ¿no? Este sacamos el alfa, ¿no? El dado cargado. ¿Cuál es el alfa? ¿Cuánto vale el alfa? Sabían cómo sacarlo, ¿no? ¿Alguien hizo este del 5? Es muy sencillo, no sé si alguien lo hizo. ¿Lo hiciste? ¿Quién lo hizo? ¿Lo hice yo esto? No. Ah, ta. ¿Y cuánto te dio el alfa? Mm, mm, ajá.
Bueno. Nadie O más. sea, Eso ¿qué? lo que tiene que pasar ahí es que alfa por i de 1 al 6 sumados den 1, pues. Exacto. Lo que tiene que suceder acá es que la probabilidad del 1 más la probabilidad del 2 más todo, los 6, la probabilidad del 6, sumen 1. Y la forma de, cuando definís una probabilidad, así a cada punto del conjunto de omega le designas una probabilidad, tiene que verificarse esa condición. Con esa condición ya está. Entonces, te queda la probabilidad de 1 es alfa por 1. La probabilidad de 2 es alfa por 2. Así, más la probabilidad de 6 es alfa por 6. Así que alfa por 1 más 2 más 3 más 4, así, más 6, tiene que dar 1. ¿Cuánto es 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6? 21. 21, exacto. 21. ¿Cómo calculaste eso? La sumé porque no me acordaba de las propiedades. Lo sumaste a la bestia. Muy bien. ¿Cómo? ¿Lo sumaste a lo bestia o lo Sí, sí. sumaste a lo bestia? Muy bien. Es N por 21. N más 1 sobre 2. Ahí está n por n más 1 sobre 2. Exacto. 6 por 7 es alfa igual a 1 sobre 20. ¿Ah? Yo siempre me acuerdo para sumar eso el truco de Gauss. ¿Se acuerdan del truco de Gauss para sumar eso? Gauss sumó del 1 al 100 estos números, del 1 al 100. Entonces lo que hizo fue, puso así y los pone al revés. 7 más 5 más 1. Entonces sumó. Entonces te queda 7 siempre. Vamos a sumar así. Y te queda 7 ¿cuántas veces? 6 veces. Así que esto es 6 veces 7. Pero como esto es la mitad, porque lo sumaste 2 veces, esto es 6 por 7 dividido 2. 21. ¿Conocían ese truco que hizo Gauss cuando era chiquito, tenía 9 años? Pero así. ¿Alguien lo conocía? Sí, yo lo escuché que lo habían puesto en penitencia. No, nada que ver. No, en realidad él lo que hizo, el cuento es que en esa época tenía una pizarra, en vez de cuaderno tenía una pizarra, entonces ellos escribían y Gauss iban y se lo llevaban al profesor en la mesa de escritorio. Entonces Gauss lo hizo rapidísimo esto de los números del 1 al 100. Imagínense niños de escuela sumando de 1 al 100. Entonces Gauss lo hizo rápido, pero parece que el profesor no le dio ni bola. Y claro, cuando iban poniendo las pizarras chiquitas, los alumnos le iban poniendo todo encima uno de otro, y el profesor no le dio bola porque dijo, este tipo no puede haberlo hecho bien, digamos. Entonces ni se fijó. Y fue la última que vio, porque empezó a ver todas las pizarras y fue la última que vio, fue la de Gauss. Y cuando llegó estaba bien. Entonces no podía creer. Después hizo Gauss, después creo que el profesor lo empezó a enseñar más matemáticas y entonces empezó a aprender más eso. Después lo agarró un noble y le pagaba, lo mantuvo a Gauss toda la vida, no sé qué, un conde o algo, y no trabajó nunca más en su vida. No trabajó, no trabajaba así, porque y creo que le pagaba, no sé si había universidades, o sea, pues sí había, sí, y era independiente. Bueno, está el último, que es el de secretario, que no le invoca ninguna carta. Es decir, el tipo dice, un secretario o secretaria coloca aleatoriamente n cartas diferentes en sobres. Cada uno de los sobres está escrito el nombre del destinatario en cada una de las n cartas, de modo que lo único que debe hacer es acertar cada carta en el sobre que le corresponde. Calcular la probabilidad P sub n de que al menos una carta vaya a parar al sobre que le toca y calcular el límite. Esto en realidad, calcular la probabilidad de que al menos una carta vaya a parar al sobre que le toca. No, esto lo hice mal, yo puse un comentario ahí en el... No es tan difícil, pensé que era otra cosa. Puse en el foro, puse otra cosa de nada que ver. Pensé que era otro problema. Este no es complicado, no es tan complicado. Saco lo de complicado.
Voy a tener que corregirlo de foro, que estaba confundido con otro ejercicio. Y acá dice, ¿qué dice? No dice, no, esto, vamos a calcular. Bueno, el ejercicio anterior no es tan complicado esto. A ver si práctico 1 o práctico 1. ¿Cómo hacemos este ejercicio? Yo estaba confundido en este ejercicio. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que al menos una carta vaya a parar al sobre que le toca? Al menos una carta. El complemento de esto es de que ninguna carta vaya a parar al sobre que le toca, ¿no? Claro, no, está bien, es complicado, sí, es complicado. Qué malos que son. Es más fácil calcular la probabilidad de que ninguna carta, es decir, el complemento de A, el suceso de que al menos una carta, el complemento de esto es si la probabilidad de complemento es 1 menos la probabilidad de A, ¿no? Entonces, calcular el complemento, es decir, que ninguna carta vaya a ningún lugar, ¿no? Que vaya al sobre correcto. Entonces, esto hay que usar, pero acá no dicen, no sugieren nada. Hay que usar una fórmula que... ¿Dónde está PyTest? ¿Problemas de conteo? O se me pasó alguna hoja del práctico, bueno, en algún lugar. Esta. Sugerencia, porque esta estaba... Sugerencia usar esto. La fórmula esta. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que ninguna carta vaya a parar a ningún lugar? Entonces, si vos tenés dos cartas, 1, 2, que no haya ninguna, es la 2, 1, hay dos posibilidades, 1, 2 o 2, 1. Hay una posibilidad en 2. La probabilidad de 1 en 2. Si tenés tres cartas, la probabilidad de que hay 3 factorial, ¿no? Entonces, posibilidades 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 1. Entonces, que no le invoca ninguna es esta, no, esta no. 2, 3, 1. Y 3, 1, 2, perdón. Tenés dos posibilidades en 6, o sea, un tercio. Después en 4 es más complicado, porque 4 factorial son 4 por 6, 24. Acá puedo escribir solamente las que no le invocan, que son, por ejemplo, la que empieza en 2, después sigue en 1, 4, 3 tiene que ir, la que sigue en 2 y después está con 3, y acá tiene 4, 1, 2, después 4, forzosamente acá tiene el 3, no puede ir acá, así que tiene 1, 3, después la que empieza en 3, y bueno, hay que contar todas estas cosas. Es complicado este ejercicio, no sé si a alguien le interesa hacerlo. Es complicado, ¿no? Es un ejercicio complicado. No creo que... ¿Qué les parece? Sugieren usar esta fórmula. Acá, la unión de A sub I. La unión de A sub I es igual a esto. Acá sí es en vez de con el complemento, es directamente el cálculo de A. ¿Cómo podemos escribir A como unión de ciertos A sub I? A es que alguna carta vaya a su lugar. A su sobre. ¿Cómo podríamos calcular? Es decir, ¿cómo expresar A como unión de A sub I? ¿Quiénes serían los A sub I? Dice por lo menos una, ¿no? Por lo menos una. Es decir, que puede ser, sí, alguna de las cartas vaya a su lugar. ¿Ya? Cuando alguna. Que
A ver, vamos a ver eso. ¿Cuál sería el complemento de ese conjunto? ¿El complemento de A cuál sería? Complemento de A. ¿Qué? Sí, alguna, sí, al menos una. ¿Qué? Claro, pero El conceptualmente complemento es que ninguna cae en el sobre. es eso, ¿no? Ninguna vaya a su lugar, a su sobre. Y a su I sería que exactamente I caigan en su sobre. A su I podría ser que la iésima carta vaya a su sobre. Viste, Marcela, que el complemento es eso, ninguna vaya a su sobre, ¿no? Eso estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, fíjate que acá, si vos calculás, si te pones a ver, vas a ver que no te da esa fórmula que vos decís, ¿viste? Si lo calculás, lo ves a mano, la cantidad de posibilidades, vas a ver que no te da. Pero esta sugerencia de, ¿quién fue que me sugirió esto? La subí. Yo, Juan, pero sí, pero mi sugerencia no fue la iésima, sino el I cartas, digamos. ¿Y cartas? Que y cartas vayan a su sobre, que y Porque en cartas la vayan. unión siempre vas a tener que al menos una fue. Claro, que y cartas vayan a su sobre, entonces la unión está bien. Que y cartas vayan a su sobre, exacto. Que y cartas vayan a su sobre. Lo que pasa es que y cartas vayan a su y cartas vayan a su sobre. Vamos a poder hacer eso. A ver. Y cartas vayan a su sobre. Entonces, y cartas, y cartas vayan a su sobre. Entendemos que la probabilidad de que una vaya a su lugar, ¿no? Que una carta exactamente una carta vaya a su lugar y las otras pueden ir o no, es cierto, es 1 sobre n menos 1 factorial, porque esa carta la pones en su lugar y las posibilidades que tenés es la distribución de las demás, que es n menos 1 factorial. Entonces te queda 1 sobre n menos 1 factorial. Esta sería la probabilidad de que una carta, la suma de la carta 1, vaya a su lugar. Y lo mismo también para la carta 2, vaya a su lugar, es esta la probabilidad. Pero después vos tenés que ver, porque de estas todas posibilidades, estas n-1 factoriales, algunas, la carta 2 también fue a su lugar. Entonces, ahí tenés que ver las intersecciones. Viste que la fórmula esta acá. Cuando van dos cartas, vos tenés que, claro, cuando dos cartas tenés que ver ese n-2, exacto. Cuando son dos cartas. Exacto, exacto. Van a ver todas las cartas en su lugar. Ahí Marcela está eligiendo a su I como que I va a su lugar. Digamos. Eso estás viendo vos, Marcela. Esa es otra forma, digamos. Lo que yo no sé cuál de las dos. Yo conozco cómo resolverlo con la de Marcela, que es que la iésima carta vaya a su lugar. Y acá Juan propuso de que I cartas vayan a su sobre. Si quieren, podemos tratar de ver con esta definición de I hasta dónde llegamos. ¿Tá? Vamos a tratar de llegar a ver hasta dónde llegamos. ¿Cuál sería la probabilidad de A sub I, A sub 1? Es decir, de que una carta vaya a su lugar. ¿Cuál es la probabilidad de que una carta, exactamente una carta, ¿no? Vaya a su lugar? ¿Sería eso, no, Juan? ¿Una carta o por lo menos una? Una carta y carta. El A sub 1 sería una carta, el A sub 2 serían dos cartas. Exactamente, ¿no? O sea, Exactamente. yo pensándolo en que la unión de esos conjuntos te va a dar Sí, de que al menos una carta fue. sí. En ese caso, si es exactamente, la unión es disjunta, porque si exactamente una carta va a su Claro, lugar, sí, la unión es disjunta. la unidad disjunta. Ese está complicado de calcular, porque suponete que vos querés calcular la probabilidad de que una carta vaya exactamente a su lugar. Entonces, ¿cómo te queda eso? La probabilidad de que exactamente una carta vaya a su lugar. Entonces puede ser la 1, la 2, la 3, la n, ¿no? Entonces va a ser
La probabilidad de que la carta 1 vaya a su lugar ¿por qué cosa? Por el número. Sí, la carta 1 va a su lugar. Tenés n cartas posibles y después tenés que hallar lo que estamos queriendo calcular, que es un número, una probabilidad, que llamemos P sub n, es la incógnita, multiplicado porque las otras ninguna vaya a su lugar, ¿no? Pues las otras, esa que vos elegiste va a su lugar y las demás no van a su lugar. Eso es lo que tendrías que vos, ¿no? Me parece a mí, ¿qué te parece? Sí, yo no dije que fuera fácil igual. Claro, entonces te queda 1 menos P sub n menos 1 en realidad. El tema es el siguiente, mira, acá en la letra te piden usar esta fórmula. Te sugieren usar esta fórmula. Esta fórmula, la unión no es disjunta, porque ¿viste? Hay intersecciones. Si vos ves, acá hay intersecciones. ¿Viste? Entonces la unión esta es no disjunta. Ahora vos estás planteando un ejemplo de cómo son exactamente I cartas, son disjuntas, entonces te va a quedar la suma de todas, ¿viste? La unión disjunta va a quedar la probabilidad de A como la suma de las probabilidades. Entonces te va a quedar una ecuación recursiva que va a ser complicadita, porque te va a quedar P sub n, que es lo que quieres hallar, te va a quedar n por 1 menos P sub n menos 1, después que hayan dos cartas, exactamente en su lugar, tenés que elegir las dos cartas, combinaciones de n en 2, por la probabilidad de que las demás no vayan, 1 menos probabilidad de n menos 2. Y así sucesivamente, ¿viste? Lo que pasa es que te queda una ecuación recursiva, ¿viste? Te queda medio complicadito, ¿viste? Hay que resolver esa ecuación recursiva. ¿Quién es el macho que la resuelve? Tomando la expresión. Pero bueno, no se puede resolver. Está difícil esta ecuación, ¿viste, Juan? Sí, sí. Esta es complicada, porque viste que el problema, acá, por ejemplo, en la primera parte, en esta, solamente con esta que vos estás viendo, tenés n, pero ya tenés el problema, eso n menos 1. ¿Sí, Marcela? De 1 hasta n en la primera, sí. Acá, en esta. En esta, bueno. No, porque acá, ojo. Bueno, vamos a pasar a la segunda opción, que es la que dice Marcela, ¿está? El segundo significado de A sub I. Vamos a suponer, y acá terminamos con lo de Juan, que me parece complicado. ¿Estamos de acuerdo, Juan? Vamos, otro significado para A sub I. Sí, sí. Otro significado para A sub I. En este caso, ¿hasta qué hora era esto? ¿Hasta las 9:30? Sí, ¿no? No, de 8, sí, a 9:30. Entonces, el significado es el que da Marcela, que dice que decíamos, o sea, que I van en su lugar. Y cartas a su lugar. Pero, no, perdón, la iésima. La iésima. La iésima. En realidad es que la iésima, es decir, A sub 1 significa que la carta 1 va a su lugar, ¿viste? A sub 2 y la carta 2. Entonces, cuando se la suma de igual 1 hasta la probabilidad de A sub I, ¿cuál es la probabilidad de A sub I? A sub I es 1, si mandás la carta, casos favorables sobre casos posibles, en realidad. Casos favorables sobre casos posibles. ¿Cuáles son los casos favorables? Dejás una fija y las demás las permutás. Te queda una fija y las demás permutás n menos 1 factorial. Divido los casos posibles, que es n factorial. Entonces me queda 1 sobre n. Me queda 1 sobre n. Entonces,
esto me queda n veces 1 sobre n, que me queda un 1. Ahí está. Ahora vamos a... ¿Sí? Ahí está. Vamos a la probabilidad de A sub I intersección A sub J. Por ejemplo, A sub 1 intersección A sub 2. Es decir, que el 1 y el 2 estén en su lugar. Entonces dejo el 1 y el 2. ¿Sí? Ah, no, sin condicional. Voy a hacer casos posibles sobre casos favorables sobre casos posibles. Casos favorables son, dejo 2 fijos y permuto el resto. Es n menos 2 factorial. Y casos posibles, n factorial. Me queda, ¿qué te parece? 1 sobre, bueno, me queda eso. No, lo voy a dejar así. N menos 2 sobre n factorial. ¿Está bien? Más o menos. Es decir, yo dejo dos cartas fijas, suponete la 1 y la 2 la mando sobre 1 y 2. Y las otras n menos 2 las permuto. Ahí tengo todos los casos favorables para que 1 y 2 vayan a su lugar. Y los casos posibles son n factorial. El caso favorable menos n menos 1. Esto quedaría así quedaría. Ah, bueno, pero después cuando lo sumás, decís, cuando se la suma, no, acá te queda este, ¿no? Si el factorial, pero vos sabés que no está tan bueno, suponete que queda esto, ¿no? Digamos, nos queda esta fórmula, que esto si ya simplificaste, queda esto. Vamos a ver que la que no está simplificada. Entonces tenemos que meter esta fórmula acá, en esta segunda sumatoria. Vamos a ver esta sumatoria. Esta sumatoria está expresada en un término medio raro, que es así. Sumatoria con I menor o igual que 1 menor o igual que I, menor o igual que J, menor o igual que N, de la probabilidad de A sub I intersección A sub J. Bueno, todas estas probabilidades son iguales, así que me quedan, son iguales a este número que calculamos acá, es para esto. Así que me queda sumatoria de esto, 1 sobre n menos 1. Y acá, ¿cómo hacemos esta sumatoria, gente? A ver, ¿cómo sumamos esto? ¿Qué hacemos acá? ¿Cómo calculamos esta sumatoria? A ver. ¿Cómo seguimos acá? La subí J, ¿no? A ver qué decía acá. Y subí J. Sí. No, acá no es menor o igual, es menor estricto. Y menor estricto que J. ¿Qué hacemos acá en esta sumatoria? A ver. ¿Cómo la calculamos? Sugerencias. Bueno, ¿cómo se interpreta esta sumatoria? Vamos a poner un ejemplo. Bueno, sumatoria de 1 menor o igual que I, menor o igual que J, menor o igual que 3. ¿Cómo varían los... perdón, esto, así. ¿Cómo varían estos I y J? ¿Cuánto puede valer I y J? Cuando I puede valer mayor, puede valer 1. Cuando I vale 1, ¿cuánto puede valer J? 2 o 3. Exacto, 2 y 3. Y cuando I vale 2, J ¿cuánto puede valer? 3. Y después cuando I vale 3, J ¿cuánto puede valer? 3, puede valer 3, pero tiene que ser estrictamente mayor que 3. Ya no puede, ¿viste? Entonces, nos quedamos ahí. Nos quedamos con esto. Entonces, ¿cuántos casos tendremos acá? Vamos a ver otro ejemplo. I menor que J menor que 4. Tengo el 1, el I puede valer 1 y el J puede valer 2, el 1 puede valer 3, J 3, 4, después 2, 3, 2 con 4, pues 3 con 4.
¿Cuántos sumandos hay acá, che? ¿Cuántas líneas tengo acá en esta tabla? Hacer otra suma. Uno, dos. Sí, sigo y no termino más, ¿eh? Ahora, acá tengo 3. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Les suenan esos números? 3, 6, 10. 1 más 2 es 3. 1 más 2 más 3 es 6. 1 más 2 más 3 más 4 es 10. Apareció Gauss de vuelta. Pero ¿qué tiene que ver Gauss con todo esto? Apareció Gauss nuevamente. Se llaman números triangulares. Estos, el 3, el 6, la asociación del 3, 6, 10. Pero ¿cómo? ¿Qué tendrá que ver todo esto con estas cosas? Bueno, es importante saber cuántas sumas hay. ¿Cómo? En este, ¿en dónde vamos a...? No, pará un poquito. En esta acá, ¿decís? Acá estoy sumando, ¿viste? Quiero saber cuánto sumar, cómo sumar esta cosa, esta sumatoria que está acá, que parece mira con esta sumatoria, ¿cómo sumo esto? Eso lo quiero sumar. Quiero... Lo que pasa es que esto es un detalle. Este número que está acá no varía, siempre suma lo mismo. Vamos a poner un ejemplo acá. Suponete que vos hacemos con n igual a 3. N igual a 3. Vamos a ver qué nos queda. Sumatoria de 1 menos igual que i, menos igual que j, menos igual que n. Es 1 sobre 3 por 3 menos 1. ¿Cuánto me queda esto? Me queda sumatoria de i menos estricto menor o igual que 3 de, esto me queda un sexto. ¿Y cuánto queda esto? Bueno, justamente IJ, por eso hice esta tablita, ¿viste? Esta tablita, acá es donde varía IJ. IJ, cuando tenés este caso, que es hasta 3, tenés I puede valer 1, 1, y J, si tenés dos pares, IJ es 1, 2, 1, 3 y 2, 3. Esas son las posibilidades. En esta. El J, acá, en esta. Y ahí no está IJ. Eso es una buena observación. No aparece ni I ni J. Es lo que se llama una constante en la sumatoria. Ves que acá yo sustituí acá el n por 3 y me queda un sexto siempre. Porque no depende ni de I ni de J. Buena observación, Marcela. ¿Viste? Acá el término de la sumatoria no depende de I y J. Ni de I ni J. Entonces, esto cuando no depende, está sumando la misma cantidad, cierta cantidad de veces. En este caso, ¿cuántas veces estoy sumando un sexto? No n veces, es con I y J con esta propiedad, digamos. I y J con esta propiedad es I igual 1 y J igual a 2, I igual 1 y J igual a 3, o I igual 2 y J igual a 3. Son tres formas. Hay solamente tres posibilidades para estos índices I y J, con estas restricciones, ¿no? I tiene que ser mayor o igual que 1, J tiene que ser más estricto que I, y la J tiene que ser menor o igual que 3. Entonces, fíjense, tengo unas restricciones, digamos,
el i tiene que ser menor estricto que j, menor o igual que 3, y así, el j menor o igual que 3 y el i más o igual. Entonces, tengo solamente estas tres posibilidades. Entonces, en esta sumatoria, un sexto aparece 3 veces nomás. Es decir, un medio, ¿no? Porque 3 veces no. ¿Vieron? Es medio complicadito esto. Hay que entender qué significa estas sumatorias. Entonces, se los dejo para la clase que viene entender esta sumatoria. Porque después tenemos una sumatoria más complicadita, ¿eh? Porque miren, acá aparece esta, pero después la siguiente es con 3 términos. La siguiente sumatoria, se va a escribir acá, es una sumatoria que es con 1 menor o igual que i, menor o igual que, perdón, siempre más, menor estricto que j, menor estricto que k, menor o igual que n, por la probabilidad de a sub i intersección a sub j intersección a sub k. Entonces, hay que entender qué significa esta sumatoria y cuántos términos tiene, todo eso. ¿Ok? Vieron que hay un detalle acá, no es fácil entender esta sumatoria. Esta sumatoria hay que entender bien qué es estos índices. Es una forma rara de expresar la sumatoria, pero bueno, es lo que hay. También se puede expresar de otra forma. Esta sumatoria se puede expresar como sumatoria de i igual 1 hasta n, y la sumatoria de j igual i más 1 hasta n, sumatoria de k igual j más 1 hasta n. Otra forma de expresar la misma sumatoria. Pero esta puede ser que sea más fácil de ver en realidad. Esta última que puse es más complicada. Esto es más complicado tal vez. Esta. ¿Cuántos términos tiene? Bueno, eso es lo que les dejo para que lo piensen, para la clase que viene. Esta. ¿Cada una sumatoria? No, pues, no. Hay que ver cuántos términos tengo ahí, ¿viste? Mirá que son unos cuantos. Sí, de 1 hasta n más n, sí. Lo que pasa es que en realidad no podés siempre hacer todos de 1 hasta n porque j tiene que ser mayor que i, ¿viste? Entonces, por ejemplo, si tenés n igual 4, es ijk. Si el i vale 1, el j tiene que valer 2 y el k tiene que valer 3. Si el i, después puede tener el 1, el 2 y el 4. El 1, el 3 y el 4. Pero después... No. Bueno, sí, el 1, sí, el 1 siempre va a estar. Sí. Más o menos, porque fíjate, mira cómo voy a completar con este caso de n igual 4. Mira, te queda el i igual 2, y después te queda 3, porque el j tiene que ser mayor que 2, y te queda 4. Y ya no podés seguir más, no tenés más posibilidades acá. Porque si vos pusieras el i igual 3, el j tiene que valer 4, y ahí ya tendrías que pasar a 5, que no existe. Entonces no podés. Estos son los únicos 4 casos solamente, en este caso, para n igual 4. Entonces, tenemos que comprender un poco esta notación para la sumatoria, porque si no comprendemos esta sumatoria, esta notación, ¿cómo vamos a seguir adelante? No podemos. Tenemos que comprender qué significa esa sumatoria, esa notación, ¿no? Y cuántos términos tiene, porque ¿cuánto vale la probabilidad esta que vemos acá? ¿Esta probabilidad cuánto vale? Esta, más o menos, es que I, J y K están fijos. Entonces, ¿cuántas posibilidades tenés? Dejás fijo esas 3 cartas, van a su sobre correspondiente, y las otras -3 las pones en cualquier lugar, dividido n factorial.
Este es un número que no depende de I y de J, ni de K. Entonces es una constante que se puede sacar para afuera de la sumatoria. Pero te va a quedar la sumatoria de 1, tenés que ver cuántos unos está sumando. Y para eso tenemos que comprender esto. ¿Qué significa? Lo mejor es ver con ejemplos, pero bueno, yo ya puse ejemplos y no sale tan bien, pero que no es tan fácil tampoco. Acá les puse ejemplos con 2, el 1, 2, el 1, 3, el 2, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, 3, 4. Tiene que ver algo con las combinaciones, con los números combinatorios. Si alguien les tiro ese pique para que lo piensen, que esos números tienen que ver con las combinaciones. Bueno, no sé si tenemos algo más. ¿Qué dicen ustedes? ¿Esto qué es? Esto es